Hola, buenos días. Bienvenidos a su espacio Cartas Abiertas, el podcast por Amparo Montenegro. En el día de hoy, como lo había comentado en el episodio anterior, voy a estarles contando acerca de 3 libros que han resultado para mí ser muy interesantes, haciendo la aclaración, como siempre lo hago, de que definitivamente el libro de mayor única, ni siquiera mayor, única autoridad en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual es la Biblia. Sin embargo, estos 2 autores iniciales de los cuales les voy a hablar, al leer sus libros, yo considero que realmente son, o fueron, uno ya fue porque ya no está con nosotros, pero la otra persona, los 2 unidos, han sido personas que se han alineado, se han pegado muchísimo a la palabra del Señor. Han evitado, claro que sí dan testimonios, pero han evitado comentarios acerca de lo que piensan que pudo haber sido pensamientos propios, y se alinean directamente con la palabra del Señor, cada uno en su propio estilo. Voy a hablar primero que todo de este libro que se llama ¿Cómo puede usted ser guiado por el Espíritu de Dios? Y lo traigo a colación precisamente porque habiendo terminado la lectura del libro de los Hechos, de haberlo meditado, de haberlo estudiado, el libro de los Hechos es el que nos muestra por primera vez la llegada del Espíritu Santo al corazón de hombres y mujeres que hemos aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, hemos aceptado su sacrificio y lo hemos aceptado en nuestra vida y en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Entonces, este libro, escrito por Kenneth Hagin, es un libro que nos lleva de verdad en un recorrido, en una explicación y en una meditación maravillosa, ayudándonos a entender lo que significa tener al Espíritu Santo como nuestra guianza principal. Kenneth Hagin es un hombre que ya no está con nosotros, es un americano, o fue un americano. Él nació en Texas en el año de 1917. Tiene un testimonio precioso de lo que Dios hizo con él siendo él muy joven, y pues se convirtió realmente en uno de los referentes allí en Estados Unidos de mayor impacto. Hay muchos de gran impacto, pero él también lo tuvo, en donde la palabra del Señor fue predicada con total poder y autoridad de boca de él, y obviamente del ministerio que él desarrolló. Quiero leerles el prólogo y aquí la parte final del libro para darles como ese abrebocas e invitarlos a que ojalá lo puedan leer, porque es maravilloso el libro, es muy bueno. Entonces dice: en febrero de 1959, en El Paso, Texas, el Señor se me apareció en una visión. Él vino a mi dormitorio a las 6:30 de la tarde, se sentó en una silla al lado de mi cama y habló conmigo por hora y media. En este libro relato más acerca de esto, pero quiero enfatizar algo aquí primero. Él me habló acerca del ministerio del profeta. Esto está en Efesios 4, del 11 al 12. Entonces me dijo: yo no puse a los profetas en la iglesia para guiar a la iglesia del Nuevo Testamento. Mi palabra dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si me escuchas, voy a enseñarte cómo seguir mi espíritu. Luego quiero que tú le enseñes a mi gente cómo ser guiados por el Espíritu. Estoy avergonzado porque he permitido que pasen varios años sin enseñar mucho acerca de este tema. De vez en cuando me acercaba al tema, pero realmente no lo enseñaba. Recientemente el Señor me ha inquietado y ahora estoy comenzando a enseñar más sobre este tema. Este libro es una parte de esto. Ese es el prólogo de este libro. Y la parte final dice: hace muchos años, a través de una visión,
el Señor trató con Kenneth Hagin sobre el enseñar a su pueblo cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. En años recientes el Señor ha movido a Hagin a enseñar más y más sobre este tema, y este libro, que ha sido altamente aclamado, es parte de este mover. Entre comillas, se puede esperar que los hijos de Dios sean guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones buscamos dirección por medios distintos a los que Dios nos dice. Cuando lo hacemos, nos metemos en problemas. Este libro ha ayudado a muchos dentro del cuerpo de Cristo a ser guiados por el Espíritu. Este libro ofrece una guía que lleva a los cristianos paso por las Escrituras para alejarlos de las trampas espirituales y ayudarlos a seguir al Espíritu de Dios en todas las áreas de su vida. Los temas discutidos incluyen cómo vivir conscientes del Espíritu, el testigo interior como la forma número 1 en la que Dios guía, cómo seguir al testigo interior, los sentimientos, que son la voz del cuerpo, guía a través de la profecía y las visiones, y cómo entrenar el espíritu humano. Es un libro de verdad muy interesante, a mí me ha gustado muchísimo, me ha ayudado mucho, y en su parte final dice que hay 4 reglas por medio de las cuales podemos entrenar y desarrollar nuestro espíritu humano. El espíritu humano hay que entrenarlo para que esté que esté vívido, latente, para poder tener esa comunión con el Espíritu Santo que ya mora dentro de nosotros. Entonces, él dice aquí que tiene 4 reglas. La primera es meditar en la palabra del Señor, y definitivamente para poder meditar en la palabra pues hay que leer la Biblia, practicar la palabra, darle a la palabra el primer lugar y obedecer instantáneamente a la voz de su Espíritu. Entonces, de verdad que sí, es un libro muy interesante, y pues yo lo recomiendo y lo he leído y me ha parecido una bendición grande. Bueno, el siguiente libro es de Joyce Meyer, otra americana que ha escrito muchísimos libros. Yo escucho sus prédicas, hubo un tiempo en que las escuché muy juiciosamente, y fue en una etapa de mi vida que yo tengo que agradecerle a Dios por esta persona, porque a través de sus prédicas logré salir de un inconveniente emocional que se había presentado en mi vida por allá en los años 2000, y le doy gracias a Dios porque démonos cuenta que a través de la distancia la palabra del Señor funciona y opera. No necesitamos vernos así muy personalmente, pero estas prédicas traducidas al español fueron de gran bendición para mi vida en esa etapa de mi vida. También tengo que hablarlo, en esa época también un pastor, se llama Hugo Solís, de Costa Rica, un hombre también utilizado en ese momento por el Señor, en ese momento de dificultad, donde sus prédicas realmente me ayudaron bastante. Yo he leído varios libros de esta autora, Joyce Meyer, pero este libro es uno de mis preferidos. Dice: esta boca mía, la solución a sus problemas está en su boca. Y es que es absolutamente cierto. La forma como nosotros hablamos, de esa forma, pues la vida se va a desarrollar. Dentro de su contenido tiene unos capítulos maravillosos. Por ejemplo, aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Es súper importante porque uno habla y habla muchas veces. En la vida habló muchas cosas que no tenían un asidero espiritual correcto, y le dábamos o entronábamos las situaciones negativas, adversas, y las colocábamos en un pedestal, y siempre estábamos honrando ese tipo de situaciones que venían a nuestra vida, y por lo tanto, entre más hablábamos del problema y de la dificultad, pues mucho más se aferraba dicha dificultad en nuestra vida. Eso lo aprendí, y lo aprendí
mm, bueno, leyendo este libro, sí, claro, lo hace a uno mucho más consciente, leyendo la palabra del Señor y dándonos cuenta de cuál es nuestra posición en Cristo. Porque resulta que, bueno, los invito a que busquen el testimonio de esta mujer, porque ella llevaba varios años siendo cristiana, pero no tenía como libertad o victoria en el área emocional, ¿sí? Y yo me identificaba en parte con lo que ella pasaba en su vida, dándole gracias a Dios que una parte de su testimonio donde cuenta un abuso muy tremendo, pues no, yo no he pasado por abusos y le doy la gloria a Dios por eso, y por una mamá espectacular que tuve que cuidó y que abrió los ojos y que siempre me mantuvo muy alerta, y también la protección y el cuidado del Señor. Entonces en esa parte no me identifico con ella, pero sí en que una parte de mi vida como cristiana yo sentía que no podía experimentar como ese fruto del Espíritu Santo en mi vida en paz y en gozo. El fruto del Espíritu tiene mucho más, pero en esa parte era como que yo no experimentaba gozo, paz, no lo lograba. A medida de que yo voy leyendo la palabra y comienzo a buscar la revelación de la palabra del Señor, me doy cuenta de que muchos de los problemas que yo acarreaba era por no hablar de forma correcta. Entonces, yo digamos que cuando uno comienza a darse cuenta, nos podemos como identificar con un Lázaro. Recordemos que Lázaro fue ese hombre que el Señor despertó de la muerte, ¿cierto? Y hay algo muy importante para tenerlo en cuenta y traerlo a nuestra imaginación, y es que Lázaro, él ya había muerto y él estaba, en esa época, pues los vendaban, ¿cierto? Quedaban como tipo momia. Y entonces yo miraba que muchos cristianos en alguna época de nuestra vida o ahora, podríamos ser como o estar en una situación de cristianos como momificados, ¿sí? En donde sí hay una resurrección y una vida, pero ¿qué pasa si esas vendas que están envolviendo a ese que había muerto, pero que ya está resucitado, no se hubiesen quitado? Y muchas cosas, muchas vendas que no nos dejan experimentar el fruto del Espíritu Santo, muchas de esas cosas es esas vendas que todavía no nos quitamos. Entonces, pues yo tengo que ser consciente de que mucha parte de mi vida pasé como una cristiana momificada, porque habían cosas que no estaban bien, pero muchas de ellas era por la forma en cómo se hablaba. Entonces la solución sí está realmente en nuestra boca, y alineados con la palabra del Señor, pues mucho más. Voy a leer esta contraportada y dice: ¿está su boca ocupada hablando de todos los problemas de su vida? Y esta es una pregunta para reflexionar. ¿Cuánto de los problemas ocupan el primer lugar en nuestra lengua? Y era lo que yo les decía, hacemos como un altar al problema y le rendimos culto al problema con nuestras palabras. Entonces, ¿está su boca ocupada hablando de los problemas? Parece como si su boca tuviera una mente propia. Haga que ella se dirija hacia la victoria. Usted puede controlar sus palabras y hacer que obren a su favor. ¿Y cuántas veces hemos hablado y después pensamos qué fue lo que dije? O ¿cómo se me ocurrió decir esto? ¿Cierto? Y hablamos para luego pensar. Entonces, podemos controlar esas palabras y hacer que obren a nuestro favor. Aquí traigo a la mente algo que realmente me impactó, y se trata del testimonio. No es un hombre que conozca a Dios bíblicamente, pero se trata de un periodista famoso en Colombia que pasó por una etapa de enfermedad, o sea, un cáncer que lo llevaría con toda seguridad a la muerte, pero él comienza a dar su testimonio de lo que él hacía todos los días, y fue a través de su boca, de lo que su lengua confesaba.
Y de verdad que es impactante porque él cuenta que él todos los días al levantarse, él comenzaba a decir, cáncer fuera de mi cuerpo. Todos los días, con convicción. Cáncer fuera de mí, cáncer fuera de mi cuerpo. Y bueno, pues es que las palabras tienen poder. Y ese es un ejemplo de cuánto más nosotros podríamos vivir en victoria si nuestro repertorio diario cambiara y se alineara con la palabra del Señor. ¿Cuánto más? Ese es un testimonio maravilloso de que las palabras sí tienen poder. Dice, en esta boca mía, la exitosa escritora Joyce Meyer le mostrará cómo entrenar la boca para que sus palabras lo impulsen hacia arriba en la vida. En él enfatiza que hablar la palabra de Dios debe ir de manera paralela con una vida de completa obediencia a ella para poder ver la plenitud del poder divino fluyendo en su vida. Palabras de Joyce Meyer. Dice, usted y yo tenemos un importante poder, como el fuego, la electricidad o la energía nuclear, que está justo bajo nuestra nariz, o sea, en nuestra boca. Poder que dependiendo de cómo se use puede causar vida o la muerte. Aplicando las verdades bíblicas delineadas en este libro, usted aprenderá el efecto de sus palabras en el mundo natural, cómo hablar el lenguaje de Dios, cómo romper las cadenas del pasado, cómo dirigirse hacia la victoria y mucho más. Amós 3:3 de Reina Valera dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Haga que su boca esté de acuerdo con Dios y comience a caminar en victoria. Entonces nos damos cuenta de cómo realmente, para poder entender y aplicar las verdades bíblicas, la base fundamental está en la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la riqueza que hay en esta palabra maravillosa de vida y dejamos de estar proclamando y hablando muerte, porque la mayoría de los problemas y de las situaciones de enfermedad, de escasez, de ruina, de situaciones complejas en la vida del ser humano se da por la forma en que hablamos. Y hablamos así porque es la forma como pensamos y sentimos. Y la palabra del Señor es la que transforma nuestra vida para hablar palabras poderosas de victoria. Hay algo importante aquí que dice que nos ayudará a entrenar la boca para que las palabras nos impulsen hacia arriba. Y muchas veces como cristianos nos quedamos momificados, pensando, muchas veces culpando a nuestros padres, a los antepasados de la vida que estamos llevando actualmente, cuando Cristo realmente vino a librarnos de toda cadena de opresión. Pero para poder entender eso, pues tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor. Bueno, y por último este libro. Este libro está en proceso de lectura. Es un libro hermoso, lo comencé a leer hace poco, y se llama La esperanza de su madre, de Francine Rivers. Ella es una mujer cristiana, es una escritora cristiana, y está narrando una novela. Y es una novela que nos lleva a mirar lo disfuncional que puede ser una familia. Solamente voy a contar a rasgos muy grandes y generales porque está muy interesante y los animo para que la puedan leer. Una mujer nacida en el seno de una familia donde su padre, un hombre muy fuerte, la discriminaba por su apariencia física. Una mamá enferma, pero con una visión hacia esa hija grande. Y esa mamá la impulsó para que ella hiciera cosas grandes. Sin embargo, dentro de ese desarrollo familiar, pues la disfuncionalidad está presente porque esta mujer tiene dos hermanos, un hermano realmente
como inoficioso, tranquilo con la vida, sin una visión plena de su futuro, nada. Y una hermana sobreprotegida, que marca a esta chica para cuando tuvo su familia, porque ella pensaba, como fue tan marcada por los comentarios negativos de su padre, ella pensó que nunca nadie se iba a fijar en ella y por lo tanto nunca iba a poder tener una familia. Sin embargo, sí la llega a tener. Pero esto la marca y ella se convierte en una mujer un poco dura con sus hijos, porque no quería repetir el patrón de sobreprotección en ninguno de ellos. Es una novela que lo lleva a uno a ver por ámbitos de tristeza, dolor, sufrimiento, pero también de mucha valentía en esta mujer que fue animada por su madre. Por lo tanto, se muestra hasta donde voy leyendo como una mujer esforzada y valiente, que le ha tocado atravesar un sinnúmero de dificultades. De Suiza viaja a varios países, viaja a Canadá, después viaja a Estados Unidos, y cuando yo iba leyendo, iba mirando cómo tuvo un momento en donde se pareció a esa escena donde Pablo estaba allí en esa tempestad en el mar con todo ese montón de gente que iba en esa embarcación, y que cuando todo parecía perdido divisan a la isla bonita, ¿sí? Y esto me hace pensar, en medio de la lectura me hizo pensar, porque cuando ella veía ya que había salido de muchas dificultades y estaba observando como esa isla bonita de tranquilidad y de decir logré ya muchas cosas, pues su vida naufraga, pero no se ahogó. Entonces yo los invito, de verdad que sí, es una historia hasta el punto, el momento donde voy, muy apasionante, en donde muestra situaciones muy reales y en donde definitivamente sí marca, o mejor, muestra cómo la relación entre un padre y una hija o una madre y una hija puede marcar de forma positiva o negativa el futuro de esa persona. Y aquí están los dos, el que la marcó negativamente, en donde le estaba destruyendo su identidad, ¿sí? Donde ella decía, no voy a ser capaz de nada, no voy a servir para nada, pero al mismo tiempo una mamá muy frágil, una mamá muy sometida, pero una mamá que alentaba con sus palabras, alentaba con sus palabras a esa hija para que saliera adelante. Entonces, en una próxima oportunidad les iré contando de cómo me pareció el final. Por el momento estoy muy emocionada, me parece una historia muy bonita, muy compleja, de resiliencia, de esfuerzo, de valentía, de dolor, de sufrimiento, de caída, pero de volverse a parar. Entonces, bueno, ya doy por terminado, les he contado de estos 3 libros y les hago una invitación muy, pero muy especial. Confiando en Dios, el próximo lunes damos inicio a la lectura del libro de Éxodo. Los invito a que nos acompañen, los invito a que compartan este espacio, a que nos den un like, activen la campanita y cada lunes cuando se monta el video, ustedes tendrán esa notificación y no se perderán de este espacio. Bendiciones.